En tiempos difíciles como los que recientemente vivimos, en al menos 12 estados del país afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre o por las intensas lluvias provocadas por los diferentes fenómenos meteorológicos, hay instancias del gobierno de la República que se vuelven vitales para la población. Una de ellas es el Centro Nacional de Prevención de Desastres, el CENAPRED. Y es que gracias al trabajo que realiza, todos podemos prevenirnos de los fenómenos naturales que pueden provocar situaciones de desastre. El CENAPRED apoya al Sistema Nacional de Protección Civil en el alertamiento, la investigación, capacitación, instrumentación y difusión, y gracias a ello, ciudades enteras pueden tener información fidedigna cuando se vive una tragedia como lo fue el sismo del 19 de septiembre, donde la rumorología era una gran amenaza para la estabilidad del país. Pero ¿cómo se monitorean los diferentes fenómenos naturales? ¿Con cuánto tiempo podemos saber que una tragedia ocurrirá en algún punto del país? Y lo más importante, ¿cuáles son los canales para comunicar a la gente sobre la magnitud de una tragedia? Quédese conmigo esta noche. El programa va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Esta noche se encuentra aquí en el programa, me da muchísimo gusto recibirlo, al doctor Carlos Miguel Valdés. Él es el director general del Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENAPRED. Doctor Valdés, qué gusto recibirlo y sobre todo hablar de este tema que ha golpeado a millones, no necesariamente en muchos casos de forma directa, siendo víctimas, pero sí a todos los millones de mexicanos que tenemos conciencia, que tratamos de ayudar, que tratamos de servir, que tratamos de hermanarnos con aquellas personas que han perdido todo. Gracias por estar conmigo. Gracias, es un gusto estar aquí en su programa. Muchísimas gracias, doctor. Por ejemplo, cuando hablamos de huracanes, pues podemos prevenirlo con cierto tiempo, ¿no? Pero pues los terremotos no. Los terremotos nomás llegan y ya llegué y nos avisan a lo mejor 30 segundos antes con alguna de las alertas a través del teléfono celular. Si bien nos va, porque en este último fuerte del 19 de septiembre ya estaba el temblor cuando empezaron a sonar las alarmas, ¿no? Es decir, ¿qué hacer en estos casos, doctor? Porque pues vimos nosotros que se cayó un edificio aquí en la Ciudad de México 40, 50 minutos después del terremoto, cuando ya la gente dijo, no, pues ya pasó, voy a regresar a meterme a mi casa, y se les viene encima el edificio, ¿no? Sí. ¿Qué hacer? ¿Cómo prevenir? ¿Qué tipo de seguridad debemos de echar mano los ciudadanos para evitar este nivel de tragedia? Porque pues ahí no tenemos forma, ¿no?, de cubrirnos. Sí, la parte que tiene que ver, lo dice muy bien, de los huracanes, ciclones tropicales, basta ahora con que la gente vea en los noticieros estas inmensas formaciones de nubes y creo que ahí sí hemos aprendido, ¿no? Los vemos, se van acercando a la costa, ya sea en el Golfo de México o en la parte del Pacífico, y la gente comienza a tomar medidas y acciones, a prepararse, a prevenirse para enfrentar estos fenómenos. Entonces, en ese aspecto, porque México los tiene por ambos. Sí, nos toca dos fuegos. Nos toca y nos tocan muchos, y cada vez con el cambio climático esperaremos más. La parte de los sismos sí es complicada. Debemos primero aceptar que vivimos en un país sísmicamente activo. Cuando vemos las estadísticas de 1900 a la fecha, hemos tenido cerca de 190 sismos mayores de magnitud 6.5 en el territorio nacional. Esto indica que tenemos en promedio 1,5 de estos sismos cada año. Y ya lo vimos, este de 7.1 fue un sismo importante. ¿Cómo no? Hay dos aspectos. Uno, el material. Nos confiamos porque nuestras casas y nuestros edificios permanecen en pie, se ven más o menos en buen estado, y mucha gente decía, resistieron el sismo del 85. Aguanta cualquier cosa. Es correcto. Y nosotros decíamos, hay una palabra muy particular que usamos.
decimos, pero quedó resentido, ¿no? Sí, y sí. la palabra nos dice mucho, ya no está en la misma condición anterior. Claro. Y nos vamos confiando. Pasa el tiempo, simplemente lo pintamos, no hacemos algo que sí hacemos comúnmente los que vivimos en esta gran urbe con los vehículos. Para pasar la verificación, al menos tenemos que afinar el coche una vez al año, si no, no pasa. Pero no lo vemos con la casa. La pregunta sería, cuando fue construida en el año y bajo el reglamento de construcción que fue construido, ¿pasaría el reglamento vigente? Y si la respuesta es no, ahora lo sabemos. Evidentemente no, porque deberíamos de actuar. Los castillos, por ejemplo, Sí. ¿no? Los castillos de las construcciones. Por ejemplo, los reglamentos han surgido en 1957, 1979 y 1986, un año después, y una modificación reciente, pero principalmente el 86. Entonces, es importante conocer en qué año fue construido nuestra casa, nuestro inmueble. Si fue construido en los 50, quiere decir que no había un reglamento vigente. Y ahí podemos observar, por ejemplo, es común castillos muy delgados, castillos de 15 centímetros, con varillas, si las pudiéramos ver, espesores menores que el dedo meñique, por ejemplo. Y estos elementos no se comportarían bien y no pasarían el reglamento actual. Sin duda. La responsabilidad nuestra, el problema que tenemos es que el del 86, que es el más estricto, no puede ser retroactivo. Entonces, aquellas casas que fueron construidas antes o edificios, nosotros deberíamos de estar revisando en qué año se construyó, cuál es el estado que tiene y qué podríamos hacer para fortalecer las estructuras importantes. Es común que la gente piense que si mandamos llamar a un ingeniero, un arquitecto, nos va a cobrar la mitad de lo que nos costó el inmueble por arreglarlo. Y la respuesta es no, no es tan costoso. Son las partes estructurales. Hablábamos aquí cuando se preguntaba si un edificio estructuralmente estaba bien y pensemos en el cuerpo humano. La parte estructural del cuerpo humano nos queda muy claro, son los huesos. Claro. Si nosotros nos fracturamos una pierna y nos colocan una parte de yeso o una férula, como se usa ahora, lo que está haciendo esa férula es transmitir el esfuerzo, no a través del hueso, y permitirnos entonces, por ejemplo, al menos movernos de mejor manera. Sí, claro. Este tipo de técnicas de remediación es lo mismo. Una columna que se ve muy delgada, deteriorada, la podemos fortalecer. Se le colocan ángulos de acero alrededor, se colocan soleras de acero. Hay inclusive polímeros, estos durísimos, con los que se puede envolver la columna y le mejora la capacidad de resistencia. ¿Eso qué tan caro puede ser, por ejemplo, lo de los polímeros? No, yo me podría basar en la parte de ángulos de acero. Sí. Hace una cantidad de años con mi suegra, viviendo en La Balbuena, su casa tenía un muro que estaba deteriorado y yo le comenté que había que reestructurar con acero. Se modificaron cerca de 6 columnas, se volvieron con estos ángulos de acero y las soleras y también traves. Fue un trabajo que se veía grande en la parte baja y costó 18,000 pesos. ¿Qué tal? Entonces, no es algo, actualmente costaría un poco más, pero comparado con el costo de la casa, con el costo del edificio, lo que vale un edificio, sobre todo estos edificios que tienen, y es la mayoría, los estacionamientos en la parte de abajo. ¿Por qué? Porque vemos solo las columnas. Nos tiene que permitir el paso para los vehículos. Por supuesto. Y esas columnas, si el edificio se construyó hace muchos años, lo necesario es reforzarlas o colocarle lo que a veces vemos estas estructuras en X que se llama contraventeo, que son de acero, inclusive cables de acero que tensionan y lo que evitan es que las columnas se desplacen libremente en un sismo. Si las contraventeo, su movimiento va a estar más restringido y le van a permitir mayor seguridad a la vivienda. Entonces, esa es la parte material, ¿no? Podemos revisar, checar, y viene la parte en el aspecto social. Necesitamos, quien no lo haya hecho, pues los invitamos atentamente a llevar a cabo un simulacro con su familia, a tener un plan familiar de protección civil, en donde nos diga cuál es el lugar en donde nos ubicamos en caso de que suene la alerta o como en el último sismo, que empecemos a sentir un movimiento el bamboleo. El bamboleo primero, o sea, ¿qué pasa cuando lo sentimos? Volteamos y vemos a la otra persona y estará temblando, lo dudamos. La propuesta actual es, si suena la alerta, de inmediato me ubico en estos lugares que ya definí. A los muros de carga, ¿no? Muros de carga o en donde hay mucha estructuración. Eso es. Muchas columnas, si son edificios, generalmente están en los lugares en donde está el elevador, las escaleras. Puede uno buscar y si no
pedir ahí a alguien, un arquitecto, un ingeniero, y decirle, dime en dónde están estos lugares, o pedir los planos. Claro. En los planos los puede ver uno y no es muy difícil leer un plano que nos va a ubicar en dónde están las columnas, porque muchas veces las vamos cubriendo con paredes o no se ven. Y esto nos va a indicar los sitios de seguridad, y ahora la propuesta es, antes decíamos, si uno tiene una casa, pues un sitio de seguridad. La sugerencia sería en el primer piso, en el segundo piso. Es más, inclusive en los diferentes habitaciones deberíamos de tener un sitio de seguridad, porque este sismo fue muy intenso desde un principio. Al tener esta parte, lo siguiente sería llevar a cabo simulacros, practicar con la familia. También hablar de qué hacemos, porque el segundo sismo, el del 19 de septiembre, nos tomó trabajando con los hijos en las escuelas, y esto es la parte más complicada. ¿Cuál es el punto de reunión? ¿Es la casa o es la escuela? Y ahí se esperan y me voy caminando. Ya lo vivimos. El tráfico era imposible porque se va la luz. Y si le decimos tardamos 2 horas, los hijos al menos se quedan con la tranquilidad de esperarse. No hay celulares, se pierde la señal. Todo esto hablarlo y tenerlo bien medido. Ya me dijeron que me esperen en la escuela, que se van a tardar 2 horas. Sé que no me puedo comunicar con el celular. Estamos nosotros tranquilos como padres y los hijos también esperando a que finalmente hay que hacer un proyecto, ¿no? Finalmente, un proyecto de una realidad que bueno, es parte de nuestra cotidianeidad, o sea, por la zona donde vivimos. Y bueno, desde algún lugar de Europa tenemos a José Luis Belmar con Una mujer en la historia. Cuando uno se refiere a George Sand, viene a la mente la relación que la conocida escritora mantuvo con Federico Chopin, de quien fue su amante y su protectora. George Sand, o Jorge Sand, seudónimo de Armandine Aron Lucille Givevant, nacida el 1 de julio de 1804 en París, fue una escritora romántica francesa muy conocida por sus novelas rústicas. Aburrida durante su matrimonio con el barón Givevant, buscó el consuelo en diferentes amantes, primero con un joven magistrado y luego con un vecino. En enero de 1831 empezó a escribir en Le Figaro, junto con Jules Sandeau, con el seudónimo de Jules Sand. Un año más tarde adoptó el seudónimo de George Sand, con el que firmó su novela Indiana, ya sin Sandeau a su lado. Esta novela, que le trajo gran fama, es una apasionada protesta contra las normas sociales que atan a una mujer a su marido contra su voluntad, y una apología a una heroína que abandona un matrimonio infeliz y encuentra el amor. Le siguieron Valentino y Leila con la temática de la libre asociación. La lista de sus amantes creció y fueron, entre otros, Prosper Mérimée, Alfred de Musset y Federico Chopin, de quien le fascinaba su música, pero le desagradaban sus prejuicios sociales. George Sand murió el 8 de junio de 1876. Desde Europa, José Luis Belmar presentó para Frente a Frente a Una mujer en la historia, George Sand. Doctor Valdés, muchísimas gracias de veras por habernos acompañado esta noche, y queda la invitación abierta para que sigamos con estos interesantísimos temas. Gracias, y gracias a ustedes por divulgar la información, porque es la forma de llegar a la gente. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. No se pierda nuestro próximo programa. México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.